Bienvenido a nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses son importantes para cualquier discusión sobre escatología o los últimos tiempos. Entonces, hoy queremos enfocarnos en las declaraciones de Pablo sobre los eventos que rodean la segunda venida de Cristo. Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses poco después de su primera carta para continuar aclarando algunos malentendidos de las iglesias sobre el regreso del Señor, especialmente a la luz de la persecución que están sufriendo por su fe en Jesús. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Muchos de los tesalonicenses han tenido la idea de que el día del Señor ya llegó y se lo perdieron. También sabemos por Primera de Tesalonicenses que otros han decidido dejar de trabajar y dedicar todas sus energías al acto de esperar a que Jesús aparezca. Pablo escribe esta carta para convencerlos de que Cristo aún no ha venido. Continúa explicando las señales que verán antes de que Él regrese. Su objetivo al escribir es guiarlos de regreso a una forma de vida que agradará al Señor. Hay trabajo por hacer, incluso en esta espera anhelada. Pablo ora por los tesalonicenses y los anima a permanecer fieles durante su actual persecución, sabiendo que Dios juzgará a sus opresores y que Él los protegerá. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1, 6 al 7, de hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llama de fuego. Así es como Pablo consuela y anima a esta iglesia. Así como Cristo mismo no sabía la hora en que regresaría, nosotros no tenemos idea de cuándo regresará, pero podemos estar atentos a algunos eventos que Pablo dice que deben suceder antes de que Él regrese. Dos de estos se explican claramente en 2 de Tesalonicenses 2:3, donde escribe: nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Veamos primero esta apostasía. Apostasía es una palabra griega que significa deserción. Pablo anticipa que antes del regreso de Jesús vendrá un gran alejamiento de la fe dentro de la iglesia. En 2 de Timoteo 3, 1 al 5, Pablo escribe: también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Este apartarse de la fe también implicará un volverse a la falsa enseñanza, según 2 de Timoteo 4, 3 al 4, que dice: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. El otro evento que menciona Pablo, que sin duda está relacionado con el primero, es la revelación del hombre perverso. Pablo describe a este hombre de iniquidad como el hijo de destrucción, diciendo en 2 de Tesalonicenses 2:4, este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se piensa que el hombre de iniquidad es el anticristo que viene al final de la era. Primera de Juan 2:18 habla de este tiempo diciendo: hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora. El hombre de iniquidad se enaltecerá por encima de todo Dios y se sentará en el templo de Dios. Esto puede estar refiriéndose a un templo literal que sería reconstruido en Jerusalén en algún momento en el futuro, o puede ser más metafórico.
Mientras Pablo consuela a los tesalonicenses y aclara que Cristo aún no ha regresado, también está revelando algunas señales claras y obvias de la venida de Cristo a todos los creyentes. Pablo también menciona al que lo detiene, que de alguna manera está conectado con el hombre de iniquidad. Se hace referencia a este controlador como un qué y un quién. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2, 6 al 8, ahora saben qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según Pablo, este controlador está trabajando para mantener desconocida la identidad del hombre de iniquidad, reteniéndolo. Lógicamente, entonces, cuando se quite al controlador, se revelará al inicuo. No nos da detalles sobre quién es exactamente este controlador, pero podemos entender el propósito de este personaje al observar lo que logra. Es interesante notar que el controlador recibe órdenes directas de Dios y cumple su propósito con el poder de Dios. Todavía no está claro exactamente quién lo está controlando. Dios mismo está deteniendo al hombre inicuo. ¿Es la presencia del Espíritu Santo en la tierra una combinación de ambos o ninguno? De cualquier manera, el resultado es el mismo. Dios traerá un cambio al retirar a su controlador y permitirá que el hombre de iniquidad sea revelado. Cuando eso suceda, el mundo tal como lo conocemos y todos en él serán consumidos por la corrupción como en los días previos al diluvio. Una figura de enorme maldad se levantará para reemplazar a Dios en el mundo e incluso algunos de los que se hacen llamar iglesia serán en gran parte engañados y se apartarán de la verdadera fe. Lo que debemos darnos cuenta cuando leemos estas predicciones proféticas es que los escritores no están tratando de darnos detalles y plazos exactos. Pablo, al igual que Isaías, Daniel, Juan y muchos otros, tienen un propósito en mente al escribir sobre los últimos tiempos. En este caso, Pablo dice cuál es ese propósito desde un principio. Él quiere consolar y corregir a los creyentes de Tesalónica con la verdad. Están preocupados por sus falsas creencias y Pablo los consuela dándoles una comprensión más clara de estos temas difíciles. Si dedica tiempo a estudiar las Escrituras, se encontrará con una variedad de opiniones sobre el momento de la segunda venida. Si bien puede ser provechoso estudiar estas predicciones, debe hacerse con precaución. Las diferencias en el vocabulario, las perspectivas y las técnicas literarias hacen que sea casi imposible formar una sola imagen coherente de cómo será el final de los días. Esto se debe a que los escritores de las Escrituras no intentan darnos una imagen completa, están tratando de transmitir un mensaje sobre lo que sucederá al final. Sea lo que sea, Dios va a ganar y nosotros saldremos victoriosos con Él. Ese es el consuelo que nos ofrece un estudio de la segunda venida. Veamos esto de distintas maneras. Hay 4 perspectivas significativamente diferentes y ampliamente aceptadas sobre los pasajes del fin de los días. Lo que distingue a estas perspectivas son sus líneas de tiempo. La mayoría de las profecías de los últimos tiempos tienen lugar en el pasado, el presente o el futuro, o solo tenían la intención de ser figurativas. Aunque todos estos enfoques son diferentes, todos estarán de acuerdo en las verdades más importantes de la interpretación de los últimos tiempos. Jesús regresará, Dios ganará y estaremos con Él para siempre. Aunque lo demás pueda parecer abrumador e incierto, esta es la verdad y la esperanza que debemos desear continuamente. Estas diferentes perspectivas también coinciden en que este mundo no va a durar para siempre. Los paganos comúnmente creían que este mundo continuaría de manera cíclica, con la historia girando y repitiéndose para siempre. La cosmovisión bíblica, por otro lado, ve al mundo moviéndose hacia un clímax y un final catastrófico. En el Antiguo Testamento, este final se llama el último día del Señor y está precedido por muchos periodos de juicio. En el Nuevo Testamento, este final incluye el regreso de Cristo, el juicio final y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este día del Señor será un tiempo de liberación y gozo para el pueblo de Dios.
pero un tiempo de juicio y destrucción para aquellos que no se han arrepentido y rendido a Dios. Pedro escribe en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. De manera similar, Pablo ya instruyó a esta iglesia en la primera carta que les escribió, diciendo en 1 de Tesalonicenses 5:2-5, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, cuando digan paz y seguridad. Entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Ahora, independientemente de cómo interprete los detalles, debe tener cuidado de no confundir la línea de tiempo futura final con la comprensión del mensaje profético que se encuentra en las predicciones del día final. Estas predicciones tienen un par de objetivos principales y ninguno de ellos implica conocer el futuro por el simple hecho de conocer el futuro. El panorama general del plan del Señor para la tierra se revela por la misma razón por la que se revelan las obras pasadas del Señor. La profecía existe para que seamos capaces de conocer el carácter de Dios. Solo cuando sabemos estas cosas podemos convertirnos en lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos confiar en su mano soberana. Por eso Pablo siempre da algunas aplicaciones prácticas después de hablar de la segunda venida. En 1 de Tesalonicenses 5, Pablo da una lista de mandamientos que debemos seguir mientras esperamos su regreso. Él les dice en los versículos 12 al 22, 1. Honra a las personas que se esfuerzan entre ustedes y les sirven. 2. Vivir en paz. 3. Reprende a los rebeldes. 4. Anima a los débiles de corazón. 5. Ayuda a los débiles. 6. Sé paciente con todos. 7. No te vengues, sino lucha por el bien de los demás. 8. Regocíjense siempre. 9. Oren sin cesar. 10. En todo den gracias. 11. No apaguen el espíritu. 12. No menosprecies las profecías. 13. Examina todo con cuidado. 14. Aférrate a lo que es bueno. 15. Absténganse de todo mal. Pablo hace lo mismo en 2 de Tesalonicenses 3 al 13, diciéndoles: 1. Confía en que Dios te fortalecerá y te protegerá del maligno. 2. Ama a Dios y persevera en las pruebas. 3. No toleres a los creyentes que viven vidas desordenadas e indisciplinadas. 4. Paga tu tarifa de este mundo y no seas una carga para otros. 5. Si alguien no va a trabajar, tampoco debe comer. 6. Trabaja duro y mantente ocupado sin ser un entrometido. 7. Vivir una vida tranquila de responsabilidad personal. 8. No te canses de hacer el bien. Si tomamos en serio este consejo, comenzaremos a ver más claramente el carácter, la voluntad y el propósito de Dios. Para terminar, entendamos que debemos seguir las instrucciones de Pablo hoy y permanecer firmes en este mundo mientras esperamos el regreso de Cristo. Debemos estar ocupados trabajando para el Señor y también preparados en todo momento para su venida, ya que ninguno de nosotros sabe la fecha o la hora en que sucederá. Es posible que seamos testigos de algunas de las señales de advertencia de la venida de Cristo, pero no debemos obsesionarnos con ellas ni tratar de averiguar qué visión del final es la correcta. En lugar de eso, debemos aferrarnos al panorama general, esforzarnos por ser fieles y trabajar duro para el Señor. Debemos seguir siendo obedientes a su palabra y vivir una vida responsable que honre a nuestro Padre Celestial.